la labor de las Fuerzas Armadas, por encima de cualquier duda, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. Como instituciones al servicio de México, la honorabilidad de nuestras Fuerzas Armadas está por encima de cualquier sospecha. El ejército refrenda su compromiso con los mexicanos. En ocasiones se nos ha señalado, sin agotar los cauces legales o sin pruebas serias, para tratar de desprestigiarnos y con ello dañar la confianza en nosotros depositada. Senado nombra a Santiago Nieto Castillo como nuevo titular de la FEPADE. El presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, reconoce déficit de credibilidad en el instituto. Normalistas atacan cuartel militar en Chilpancingo, Guerrero. Detienen a Antonio Ledesma, uno de los más fuertes opositores del gobierno venezolano. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café este viernes 20 de febrero. Viernes por fin, Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis, ¿cómo están esta mañana? Muy buenos días, Sí, muy buenos días. ¿Estás contento que es viernes o total? Las notas siguen dándose todos los días con la misma intensidad. Una dinámica 24 por 7 Sí, por ¿verdad? 365 por el infinito y más allá. Sí. Yo recuerdo hace como 6 años cuando teníamos los noticieros, era ya febrero siempre acababa siendo algo aburrido. Generalmente la gente seguía con el amor y la amistad hasta el final del mes, pero sí Hasta el día de la bandera. Hasta el día de la bandera. Pero ha sido bastante intenso. ¿Qué tenemos Lo para que el día de tenemos hoy? es un ataque suicida en Mogadiscio esta madrugada, es madrugada de México, donde un grupo de extremistas se metió a un hotel en el centro de la capital de Somalia, muy frecuentado por políticos. Hubo 2 explosiones, hubo un tiroteo, hay en este momento más de 20 muertos, incluidos varios ministros del Parlamento. Esto es lo que está sucediendo en Mogadiscio, que yo creo que es una de las capitales más peligrosas del mundo, ¿no? Sí. Hoy en día. Nada que ver en ninguna parte de México con lo que es Mogadiscio, la capital de Somalia, en una de las zonas donde hay mayor actividad terrorista en el mundo. Por otra parte, hoy la prensa está publicando varias notas donde pues dan a conocer ya que se abre, bueno, la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República están ya trabajando en una averiguación abierta en contra del gobernador de Guerrero con licencia, Ángel Eladio Aguirre. Hay diferentes informaciones que tocan al gobernador con licencia y al PRD en Guerrero, sí, que tiene que ver con desvío de recursos, con sospechas de desvío de recursos, con sospechas de lavado de dinero. Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con informaciones de la prensa, ya le solicitó a la PGR congelar 4 cuentas bancarias del gobernador con licencia, Ángel Eladio. Esa es una nota muy importante. Es una nota muy importante. Son muy distintas las notas, ¿no? Porque unas van sobre lavado de dinero, otras van sobre investigación de Hacienda, otras van sobre el congelamiento. Pero todos los caminos conducen a Roma, es de dónde salió ese dinero. Y ya después de dónde salió, pues determinará el tipo de delito. Es el movimiento de billones de pesos en cuentas y dicen de dónde viene. Directamente el caso, la versión previa en contra del gobernador con licencia Ángel Eladio Aguirre está directamente relacionado con las capturas y con las acusaciones de desvío de más de 270 millones de pesos del erario federal que realizaron, eso es lo que dice la Procuraduría General de la República, su hermano, su sobrino, su subsecretario de Finanzas. Sigue avanzando esto y también se abre una línea de investigación, de acuerdo con la prensa, en la cual se está investigando movimientos por casi 5 millones de pesos extraños en cuentas de varios dirigentes del PRD en Guerrero. En Guerrero, casi poco más de 4 millones, menos de 5 millones de pesos que entraron y desaparecieron. Es un poco esto lo que tú decías hace unos momentos sobre Javier Aguirre.
el entrenador de México, que está metido en este escándalo de compra, de arreglar un partido para que no se fuera otro a la segunda, que es una declaración división. fuerte la de Jesús Martínez, su amigo, que da por hecho que sí hubo un depósito de dinero. Pero lo que dice la nota es que lo regresó. Así es. No importa. Sí, no importa. No importa. Jesús Martínez es uno de los directivos del fútbol mexicano que habló con Javier Aguirre, que le dijo, bueno, sí recibe el dinero. ¿De qué se trata? Cuando él era entrenador del Zaragoza, que se arregló un partido para beneficiar a otro, obviamente a otro equipo. Y aquí lo que dice, y es algo que ya se había mencionado, que gran parte del error de Aguirre es que sí le dieron 100,000 euros, si mal no recuerdo, que los ingresó en su cuenta y luego los sacó. Eso es lo que le confiesa a Jesús Martínez. Sí, el problema no es que haya sido, bueno, como no está tipificada la tontería, sí está tipificado el otro, que es el movimiento. Sí. Es posible que pudiera haber sido un caso de ingenuidad total. No es lo que pensaron en Japón, que lo despidieron como técnico del equipo japonés, y no es lo que están pensando las autoridades judiciales en España tampoco sobre el caso de Javier Aguirre y otros implicados en este escándalo de corrupción en el fútbol español. Ayer apenas salió una medición de una encuesta que, si bien era telefónica, sugería que casi el 80% de los mexicanos le creía. No sé si esta declaración va a cambiar un poquito esa percepción. Ah, claro. Nosotros somos un pueblo de fe. Y hay que recordar la reputación, la imagen que tenía Aguirre para no este mundial, el anterior, era de los pocos héroes que hay en el país. O sea, se le consideraba un héroe, un líder. Y mira qué rápido cayó. Bueno, todavía no. Nuevamente es juicio mediático, ¿no? Pero es muy difícil que se recupere. O sea, la verdad es que si hay esa... Esta declaración se me hace muy fuerte. Sí. Nada de esto es devastadora, ¿no? Ayer, pues, se dio un paso más adelante el endurecimiento y la crisis en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ordenó detener al alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que esto es muy importante porque va a crecer, y a quien están acusando, junto con otras personas e instituciones, de estar promoviendo un golpe de Estado. Al cumplirse un año de la detención o de la estancia, de la detención del líder opositor, del principal líder opositor, Leopoldo López, en Caracas, pues da otro golpe más el presidente Maduro, en lo cual produjo que cientos de personas salieran rápidamente a las calles ayer mismo a protestar contra esta captura, y pues le da una tuerca más a la tensión que se vive en Venezuela. Y hubo arresto también de varios militares, que también le da un sentido de gravedad de la crisis que se está viviendo en Venezuela en este momento. Este domingo es la entrega de los Óscares de la Academia en Hollywood, y de acuerdo con lo que está difundiendo, con la opinión de expertos en Estados Unidos, la película Birdman de Alejandro González Iñárritu y la película Boyhood son las dos grandes favoritas a llevarse la estatuilla, que no es de oro, aunque digan que es de oro. Y también González Iñárritu aparece como el favorito para llevarse el Oscar a la mejor dirección, y Emmanuel Lubezki a la mejor fotografía. Yo creo que sí es muy difícil que alguien le gane la fotografía a Lubezki, porque la película Birdman, si ustedes no la han visto, está hecha como si fuera un solo plano. No hay como si fuera una sola toma la de la cámara. Es espectacular la fotografía y la edición de esta película, que donde están pues los mexicanos realmente en la cima de las candidaturas, así como también Julianne Moore, que aparece como la actriz que probablemente se lleve el Oscar por su interpretación en Still Alice, y Erie Redmayne, que hace una interpretación espectacular de Stephen Hawking en La teoría de todas las cosas. Bueno, pues esto, para este domingo tenemos pues ya los Óscares, ¿no? El evento. ¿Ustedes se sientan enfrente de la televisión, invitan gente, tienen comidas? O sea, no, ¿sí le hacen en realidad yo lo que hago es que en un jardín me pongo a hacer una meditación zen y me conecto mentalmente con la televisión, pero no me siento frente a la televisión, sino hago un ejercicio ahí
metafísico. ¿No haces Pues metadata? por supuesto que me siento frente a la televisión. No, yo no lo ¿Cómo le vas? hago. O sea, yo sé, todo el mundo hacen fiestas. Ya sabemos que eres lo hago. amargada. O sea, digo, veo un poquito, voy y hago mi programa de radio, regreso, me meto mucho más, me gusta ver más los Óscares desde de la información que están saliendo por Twitter, se me hacen más información. Los Óscares se me hacen, la verdad, la neta, aburridos. Que, a ver, estoy oyendo un poquito. Aquí me están Son abuchando, largos, pero esos tienen otra connotación. ¿Qué? Tienen otra Dije que le dieron un tafil. Sí, y estamos empezando el viernes. ¿Qué más tenemos esta bella mañana del viernes? Esta bella mañana tiene un PAI informativo muy intenso. 26% de los impactos tiene que ver con el Día de la Lealtad del Ejército. Ayer el presidente Peña Nieto, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, presidió este acto en el cual habló el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos. Vamos a hablar de este tema porque el discurso del secretario de la Defensa es digno de ser analizado un poco más. Exactamente. 22% de los impactos. Ayer finalmente se aprueba por 96 votos contra una abstención en el Senado al nuevo procurador para delitos electorales. Es Santiago Nieto Castillo. También vamos a hablar de este tema un poco más adelante porque este nombramiento huele a chorizo. Ya les diremos por qué huele a chorizo. 21% de los impactos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Flores Chong, estaba en Washington hasta ayer, donde participó en la cumbre contra el terrorismo. Más de 60 países enviaron a ministros, cancilleres, representantes del más alto nivel de esta cumbre convocada por el gobierno del presidente Barack Obama, y el secretario de Gobernación se sumó a todo lo que es la condena al terrorismo y también a trabajar para ir cada vez más reduciendo las posibilidades de terrorismo. Tuvo también un encuentro bilateral con el secretario de Seguridad Territorial de Estados Unidos, Jeff Johnston, con quien hablaron de migración y seguridad fronteriza. Estos dos temas que hace un buen tiempo dejaron de ser parte del contexto judicial y desde el 2001 están injertos en la lógica de la seguridad de Estados Unidos. 17% de los impactos, el Tribunal Electoral, el anterior TRIFE, que no se le llama TRIFE, pero coloquialmente se llama TRIFE, exoneró ayer al PRI de manera también unánime de todas las imputaciones por haber utilizado, que era la acusación, recursos ilegales para el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto. Todos los magistrados del Tribunal Electoral dijeron no se sustenta, no se prueba las acusaciones que hay en contra del PRI. Por lo tanto, un momento muy delicado. Sí, para que salga esa... Porque está conectado con el siguiente tema del PAI informativo, que tiene 14%, donde el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dice y reconoce que sí hay una crisis de credibilidad en este órgano. Este es un tema que también vamos a tratar en unos cuantos minutos, pero como dices, Paco, si se juntan las dos más 2 es igual a va a traer problemas mediáticos y políticos, lo traerán los órganos electorales. Este es... Aquí 2 más 2 es menos 5. Exactamente, creo que es correctísimo eso. Este es el PAI informativo de la agencia Intérite, muy noticioso, muy de ayer, realmente es de lo más importante que hubo en la jornada de ayer. Oye, en las portadas todos resaltan el comentario del secretario de la Defensa. Es que no hay forma de, ¿no? Sí, o sea, porque se combinó con este ataque de normalistas con piedras y pues cócteles Molotov contra las instalaciones de la zona militar 35 en Chilpancingo. Que es el segundo, ¿no? Sí. Evento de esta... Sí, porque hace varias semanas fue a las instalaciones del Batallón 27 en Iguala. Sí. Entonces, es exactamente en la misma lógica de que quieren entrar a los cuarteles, que quieren que se les abran las puertas, de que, pues
pueden hacer lo que quieran. Mira, y es interesante los verbos que usan para describir lo que sucedió, porque por una parte el Universal habla, en Guerrero vandalizan cuartel militar, que es muy diferente a como el verbo que usa el Financiero, en donde dice el ataque ataca normalistas a cuartel militar en Chilpancingo. Entonces, de hecho, también ahí hay ya hablando de términos, no hay un consenso sobre cómo hablar es decir, quiénes son los actores en cada uno de estos eventos, porque a veces son los de la CETEC, a veces son normalistas, a veces son profesores, a veces a veces lo ponen simplemente como caso Ayotzinapa. Como que la prensa no ha encontrado un lenguaje para tratar a quiénes son, asumo que no siempre son los mismos, pero frecuentemente son los mismos. No siempre son los mismos, pero siempre van acompañados. Sí. O sea, realmente todos estos sinónimos de género, pues tiene que ver con los mismos, porque siempre están normalistas de Ayotzinapa, o sea, no de otro lugar, de Ayotzinapa, con miembros de la CETEC que a su vez son maestros. Y a veces son maestros. No siempre son maestros. No, pero como les trae la prensa. Son nada más maestros, a veces son nada más maestros. No es nada más que sean maestros. Son maestros de la CETEC y sí hay una diferencia fundamental porque es la disidencia magisterial. Sí. La CETEC pertenece a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, que es una facción del sindicato y es la rama disidente del magisterio. Pero fíjate, es muy importante tu punto, Paco, porque desde la óptica internacional, si quieres, esto es muy diferente. Deben ser diferentes grupos, no, ¿verdad? O sea, es muy diferente a que tú digas que son estudiantes que están vandalizando, a que digas que son sindicalistas o sindicalistas. O en sindicalistas que están atacando un cuartel militar. O sea, y hasta en términos jurídicos, o sea, en responsabilidades jurídicas a largo plazo, todo este tema de derechos humanos de medio, son este tipo de cosas que te hacen muy diferente que las víctimas de un delito estén atacando un cuartel que maestros sindicalistas. Una demanda de justicia a la cual llegaron en autobuses robados. Exacto. Entre las grandes paradojas que hay. Que esa parte de autobuses robados, nunca no ves esa colita de la oración. También hay que recordarle al auditorio que también el día de ayer estaban negociando con el subsecretario Miranda, subsecretario de Gobernación, los padres o los representantes de los padres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, estaban negociando en Guerrero de cómo iban a entrar a los cuarteles. Entonces también eso refleja el tono y tal vez la preocupación que tenía el secretario de la Defensa, que ese es uno de los temas que vamos a tratar regresando al corte. No se vaya. En Proyecto 40 también le tenemos preparado un programa especial con motivo de nuestro 9º aniversario. El rostro inteligente de la TV se transmitirá el próximo sábado a las 22:30 horas. Se repetirá el domingo a las 11 de la noche y el lunes a las 10:30 de la noche. Creo que sí sería muy importante que hubiera más respeto en la televisión por lo que es las formas educativas de un ser humano, porque a un niño se le levanta de la tierra, se le enseña a caminar, pero se le tiene que enseñar a defenderse. ¿Y cómo se defiende uno en la vida? Pues a través de saber hacer, a través de la educación, a través de saber leer. Este sábado, 9 años de trayectoria. Proyecto 40. Un sueño con muchos nombres detrás. Nuestro compromiso es hacer y seguir haciendo la mejor televisión, la televisión inteligente que tú te mereces. Proyecto 40 cambió la historia de la televisión mexicana. Acompáñanos este sábado a las 22:30 horas en el especial El rostro inteligente de la televisión. 9 años gracias a ti, que crees en un México libre con entretenimiento inteligente. Más clínicas y hospitales. Mejor tecnología. Más enfermedades de alto costo atendidas. Hoy el Seguro Popular ya cuenta con más de 57 millones de afiliados. En 2 años se han invertido 12.900 millones de pesos para atender también enfermedades de alto costo. Y este año vamos por más.
Con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. Todos los domingos, un mismo sentimiento, una sola misión, nos une. Marcador 40, 21 horas, Proyecto 40. Un recorrido por las historias que habitan en la ciudad. El Foco, domingo 17:30 horas, Proyecto 40. Me diagnosticaron cáncer de mama a través de unos estudios que me realicé. Esta enfermedad es la primera causa de muerte en las mujeres. Sí se siente temor, se siente miedo a lo desconocido. Este 26 de febrero, con tu ayuda, Salud Digna podrá apoyar a miles de mujeres para realizarles una mastografía, movimiento azteca y su carne. 40 cuadros por segundo. 40 emociones. 40 grandes actuaciones. 40 visiones de los mejores directores. Más que un número, la mejor opción para ver el cine en tu casa. Cinema 40. Lunes a viernes, 15 horas. Proyecto 40. Yo creo que podríamos abundar más en la tentación de los placeres. Es decir, los programas de comida tienen mucho éxito porque lo que hacen es crear un antojo. Los programas de danza, si están bien filmados, y eso lo saben muy bien los camarógrafos, lo que hacen es demostrarnos que no podemos movernos como se mueve Baryshnikov, ¿no? Las bailarinas hacen algo que si yo lo hiciera terminaría en el Seguro Social. Lo mismo pasa con las novelas. Es mejor invitar a escritores a que nos narren más o menos las tentaciones de sus libros. En la medida en que tú lo narras con sinceridad, con inteligencia, con sensibilidad, se vuelve una tentación. Y entonces eso fomenta la inteligencia de los demás. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Primer Café. El día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el 102 aniversario del Ejército Mexicano. Ayer el presidente Enrique Peña Nieto reconoció a las Fuerzas Armadas del país. Destacó su valor, lealtad y compromiso con el pueblo de México al encabezar la ceremonia por el 102 aniversario del Ejército Mexicano en el Campo Marte. Acompañado de los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Soberón, entre otros funcionarios, el mandatario mexicano resaltó el heroísmo de los militares, defendió su labor y disciplina e insistió que estos no han dudado en contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad interior. El presidente Peña Nieto mencionó que han cumplido estas misiones con absoluta lealtad, aún en riesgo de su propia vida. Como instituciones al servicio de México, la honorabilidad de nuestras Fuerzas Armadas está por encima de cualquier sospecha o duda. Con gratitud por los altos servicios que diariamente prestan a la patria, el Gobierno de la República respalda a los soldados de México con beneficios concretos para sus familias. Para estimular sus esfuerzos, el gobierno federal otorgó más de 500 millones de pesos y facilidades para la adquisición de vivienda. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, enalteció las acciones de los más de 260,000 soldados que forman parte de las filas del Ejército Mexicano. Los tiempos actuales son complejos para las instituciones, momentos definitorios que ponen a prueba la fortaleza del Estado. En ocasiones se nos ha señalado, sin agotar los cauces legales o sin pruebas serias, para tratar de desprestigiarnos y con ello dañar la confianza en nosotros depositada. El funcionario, además, dejó en claro que el Ejército mantiene el compromiso irrenunciable de actuar dentro de la ley. No existe el afán de violentar los derechos de las personas, de violentar el Estado de Derecho. Por el contrario,
Mantenemos el compromiso irrenunciable de actuar con legalidad y transparencia. El reconocimiento para las Fuerzas Armadas no quedó en palabras, ya que además de los estímulos anunciados, se inauguró el monumento magno conmemorativo al centenario del Ejército Mexicano. La estructura se encuentra a 50 metros del Paseo de la Reforma. Simboliza la firmeza del Ejército Mexicano y las labores de las Fuerzas Armadas a lo largo de más de 100 años. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Ay, mensajes encontrados el día de ayer en relación de la importancia que tiene el Ejército y la Marina, porque también hay que recordarle al auditorio de que una de las instituciones que sí le pegaron bastante fuerte en los recortes, a pesar de pues, el papel tan importante que está jugando en estos momentos con cuestiones de temas de seguridad, fue la Sedena, porque sufrió un recorte de 1.200 millones de sus 71.269 millones de pesos. Entonces, sí era importante que el presidente saliera y hasta cierto punto los apapachara verbalmente y que señalara que sí continúan apoyando a las familias de los... ¿En dónde se ven los apoyos en un gobierno? ¿En dónde se ve? En las familias, o sea... En el presupuesto. Bueno, no, por eso te estoy diciendo, o sea, en términos directos, o sea, en la óptica política, que digan que van a apoyar a tu familia, ¿sí? Eso, pero aquí, pero el presupuesto le dieron durísimo. En esa línea, en esa misma línea. Le golpean el presupuesto a las Fuerzas Armadas y es el secretario de la Defensa que por segunda vez en unos 10 días tiene que volver a salir a defender al Ejército. Claro, sí. Y es exactamente el mismo tono, es el mismo contenido, no el tono. El Ejército es del pueblo. Somos lo mismo, dijo hace unos 10 días, aquí lo platicábamos, y ayer hizo una frase que ha pasado desapercibida, no está en este reporte y casi no está en la prensa porque el secretario dijo: el Ejército es del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. ¿Por qué resalto de una manera enorme esta frase? Porque es una frase de Abraham Lincoln. Y es la frase con la cual que utiliza y que se inmortalizó porque es lo que define un gobierno moderno en Gettysburg, después de esta batalla que fue la más cruenta batalla de la guerra civil en Estados Unidos, muy cerca de Washington D.C., Gettysburg, 65, ¿no? Más de 50,000 muertos ahí, y él fue y dio ese discurso que está considerado en la historia de Estados Unidos, que fue como fue un discurso de reconciliación, permitió que no se rompiera el cemento del tejido social de Estados Unidos. Por eso me llama poderosamente la atención y evidentemente es una frase tan bien hecha que no puede haber salido, a alguien se le ocurrió. Está perfectamente escogida porque es una frase de reconciliación. Y el tema del secretario de la Defensa desde hace 10 días es la reconciliación, que es algo que nadie más está hablando y que por eso yo subrayaba la parte del presupuesto, que no puede ser que el secretario de la Defensa esté teniendo, él y el presidente sean los únicos que estén teniendo que salir a la defensa de los soldados. Y hablar sobre reconciliación. O sea, no puede ser que abandonar a las Fuerzas Armadas en términos legales durante lustros, porque no se ha regulado, no hay una ley sobre la seguridad nacional que le permita al Ejército no estar en la línea de la ilegalidad, ni al Ejército ni a la Marina, haciendo trabajos de seguridad pública. Bueno, pues que no haya nadie y que no hayamos visto a nadie, salvo al presidente, ya los propios secretarios militares, hacer defensa de ellos, me parece de una mezquindad y de una falta de una estrechez de visión política de la clase política. Ahora, es la última frontera lo que tenemos, las Fuerzas Armadas. Cuestionaría yo un poco no el tono, bueno, buena parte del contenido, porque esta es una discusión de clase política. Claro. Es decir, hay un reconocimiento aquí de que hay una crítica de analistas o de medios
pero yo no veo, es decir, estamos hablando de la primera o segunda institución de gobierno más prestigiada. Sí, en términos de percepción. Junto con la Marina. Sí, y aquí yo veo una defensa asumiendo, ¿no? Digo, entiendo la defensa, pero finalmente no se le da una proporción a esa crítica. Yo aquí hubiera puesto una frase, ¿no? Si alguien me hubiera dejado este discurso, habría, como todos sabemos, el ejército es tal y tal y tal. Sí. Como todos sabemos, pero aquí es como una asumiendo que la gente sabe. Es el típico caso donde te defiendes porque no es cierto que yo haya tirado esa piedra. ¿Cuál piedra? ¿No? O sea, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, que en la defensa está tú te estás inculpando. Es un discurso para la sociedad política. Exactamente. Y yo creo que ignora lo otro. Entonces, a mí sí me llama, digo, el encabezado del Universal, es el problema. Cienfuegos, sin pruebas desprestigian al ejército. ¿Quién? ¿Por qué? Pero fíjate, sé. Porque no hay contexto. Porque lo que es interesante y la dificultad que vive las Fuerzas Armadas en México en este momento, y yo diría ambos secretarios de la Defensa y de la Marina, es que dentro de la psiqui de la política mexicana se supone que estos secretarios son absolutamente apolíticos, ¿sí? En otras partes del mundo tú tienes un secretario civil que tiene la responsabilidad política de hacer este tipo de defensas, pero como México no tiene un secretario civil, entonces en cierta forma lo que siempre se ha buscado es mantener esa imparcialidad política de las Fuerzas Armadas, ok, pero es muy difícil en este momento porque nadie está haciendo la defensa política de las Fuerzas Armadas. No hay grupos de analistas, no hay grupos de académicos que salen a hacer esa defensa. El ejército no tiene una posición ideológica, no tiene una posición política. Pues, pero sí necesitan una defensa política. Eso es lo que estoy tratando de decir. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando tienen audiencias en el Senado, nunca atacan a un militar uniformado, atacan a los civiles que trabajan en el Pentágono. O sea, siempre tiene que ver, pues a final de cuentas, uno de los aspectos más importantes de la vida política del país tiene que ver el papel de las Fuerzas Armadas. Entonces no tienen esa capacidad de defenderse políticamente, excepto con este tipo de discursos que sí hasta cierto punto son sorprendentes, porque es muy raro que escuches a un secretario de Defensa tratando de usar un discurso político para defender a las Fuerzas Armadas. Ahora, parece ser una consecuencia normal, natural, de tener una fuerza pública en las calles que no está preparada para eso. Estamos hablando, o sea, que el secretario tenga que hablar de legalidad, bueno, se da por hecho. Transparencia se da por eso, a eso voy. O sea, que lo tengan que aclarar. Significa que, bueno, hay cuestionamientos. En el programa de desarrollo que publicó este gobierno, habla de que probablemente las funciones, y lo dice en papel, que a mí me pareció un gran error, lo dice en papel, que probablemente las funciones que esté ejerciendo las Fuerzas Armadas no estén cubiertas por la actual legislación. O sea, están reconociendo que no hay un parámetro jurídico que esté protegiendo a las Fuerzas Armadas. Ok, entonces, si esto es tan importante, ¿por qué no se está discutiendo esta ley? ¿Por qué se paró la discusión hace 2 o 3 años, en 2008? Lleva como 5 años congelado. Entonces, ¿por qué? Porque nadie quiere salir a hacer la defensa pública y política de la necesidad de que las Fuerzas Armadas participen en estas actividades. Entonces, se les hace muy fácil, y recuerden lo que dijo el presidente cuando era candidato: vamos a sacar a las Fuerzas Armadas de las calles. Esa era la gran propuesta política en términos de cómo iban a combatir al crimen organizado. Pues ahí está. Eso fue el siglo pasado, ¿no? Eso, ¿no? Se siente como si fue el siglo pasado. Sí, fue eso hace. Entonces, aquí están los resultados. Es un discurso pensado para clase política. Es una batalla política donde la guerra abierta frontal es por las mentes. Sí. Y el secretario de la Defensa, al repetir, digamos, la intencionalidad de su mensaje en 10 días, significa que la batalla por las mentes en este país la van perdiendo las instituciones. Pero otra vez, no las mentes en general. No, pero a ver. Es decir, aquí le está hablando un círculo de gente
que no es el promedio de la opinión pública y me parece fundamental. Sociedad política. Pero, la sociedad política. Pero a ver, veamos lo que sucedió también el día de ayer. Por eso la preocupación, y le pone en contexto el discurso del secretario de la Defensa, donde el día de ayer normalistas atacaron un cuartel militar en Chilpancingo, Guerrero. Vean las imágenes. Continúa la tensión en Guerrero. En Chilpancingo, un grupo de presuntos normalistas atacó las instalaciones de la 35 Zona Militar con el pretexto de exigir la aparición de los jóvenes normalistas. Los supuestos estudiantes llegaron al lugar a bordo de 4 camiones, lanzaron bombas molotov, petardos y piedras en contra de las instalaciones. Los militares no cayeron en la provocación y solo resguardaron la zona, por lo que no se registraron enfrentamientos. Antes de irse, los inconformes realizaron pintas en la fachada del cuartel militar. En otro hecho, representantes de 5 de las 8 regiones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado desconocieron como su dirigente al profesor Ramos Reyes Guerrero. El líder estatal fue acusado de traición tras pactar la entrega de vehículos del gobierno y la liberación de edificios públicos, sin consultarlo antes con el movimiento. Los maestros indicaron que desde noviembre del año pasado comenzaron a profundizarse las diferencias con su secretario general y lo responsabilizaron de lo que les pudiera suceder a otros integrantes de la CETEC. Pero mientras esto pasaba, en otro punto del estado, en Acapulco, fue asesinado el exregidor del PAN, Guillermo Cisneros Chegue. Este es el segundo atentado cometido contra la familia de quien fuera militante panista. El pasado 6 de noviembre, su hermano Darío fue baleado dentro de su restaurante. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Estábamos discutiendo fuera del aire si tú asumes que la gente le cree más al ejército. Sin duda. Que lo que estamos viendo con estas imágenes. Bueno, la apuesta de las personas que podrían estar, por ejemplo, detrás de este ataque del día de ayer, es que ellos le están apostando que de una forma u otra hay parte de la opinión pública que están viéndolos a ellos y diciendo... ¿cuál es el mensaje aquí? El mensaje es que el ejército estuvo involucrado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y el llamado que hicieron cuando fueron a atacar, porque fue un ataque, estos encapuchados, enmascarados, es de que los liberaran. Ese era el llamado. Entonces, aquí la estrategia es tratar de debilitar a las Fuerzas Armadas en el sentido de que vincularlos a esto, a los desaparecidos y al mismo tiempo amarrarles las manos, porque ¿cómo te defiendes como ejército? Bueno, están amarradas las manos, ya lo vimos, pues no hicieron absolutamente nada, porque no podían, no, claro que podían. Pueden, pero no los están dejando defenderse. ¿Por qué? Porque... Por lo que dice Paco. Exacto. Porque la opinión pública está con los enmascarados. Pues no. Es que Paco está diciendo que está con el ejército. Yo estoy diciendo... La opinión pública, pero esta presentación también dices, aquí hay un apoyo popular. El ejército, cuando lo pones en abstracto, el ejército está muy arriba. Pero cuando lo pones en una situación de contexto, como es el caso, no hay posibilidad de que el ejército pueda defenderse políticamente. Yo creo que el ejército es una institución, es una excusa. Esto mismo lo podrían haber hecho, si no es que ya lo hicieron, en el INE. No. O lo hicieron, es decir, esto es una estrategia antiinstitucional en general. No. Yo creo que la estrategia contra el ejército es una estrategia muy clara y muy marcada. Porque tú puedes atacar al INE, puedes atacar a la policía municipal, pero al ejército, el atacar al ejército es tu última instancia de defensa. Desde octubre hemos hablado aquí que lo que se desató por la ausencia del gobierno en las 2 primeras semanas fue que se articularon las fuerzas antisistémicas. Esto es lo que estamos viendo. Es parte de las fuerzas antisistémicas en Guerrero, que ahorita su estrategia es que no hay elecciones, ¿no? Y poder... Ese es el primer siguiente paso de la estrategia. Están permanentemente provocando a la Policía Federal, al Ejército en Guerrero. Lo hemos visto. ¿Y por qué la Policía Federal no hace nada? Es porque no puede. Por cierto, ¿quién va a defender las casillas el 7 de junio en Guerrero?
Pues es que y tuvimos ese debate si hay hasta los parámetros jurídicos para que lo pueda hacer el ejército. O sea, hay un... Eso sí es un día del Estado, ¿no? Esta información que estamos viendo se conecta directamente con lo que dijo el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Sí. No teníamos una información sobre todo el discurso de reconocimiento que hay una crisis de credibilidad de Lorenzo Córdoba. No existe esta información, la teníamos prevista. No la tenemos, creo que no la tenemos pero prevista. Lo que dijo Lorenzo Córdoba ayer es que reconoce que hay una crisis del Instituto Nacional Electoral. Y tú decías, Paco, y me parece muy interesante tu proposición, que no provocación, que era un error lo que había dicho Lorenzo Córdoba. Es que sin culparte, es decir, y otra vez llevado a los números, la gente, en lo más básico, si mientras tenga su credencial de elector que le permita cambiar cheques en el banco, ¿no? Con todo respeto a la capacidad que tiene el INE para organizar elecciones ante CIFE, el INE, IFE, ex-IFE, tiene muy buena imagen. Es decir, yo siento que ambos, si algo tienen en común lo que dijo el general Cienfuegos y ayer el presidente del INE, es que están asumiendo que el discurso de un grupo de la clase política es genérico. Pues, pero es bastante, pero es un reflejo de cuestionamientos hay un cuestionamiento generalizado a las instituciones. Entonces, el que INE esté a un paso de que se le cuestione por las... Yo estoy con Paco. Me parece que sí es muy persuasivo lo que plantea Paco, porque ya pensando sobre lo que dices y lo que dijo Lorenzo Córdoba, me parece que Lorenzo Córdoba sí reacciona a que se le levantaron 7 de 10 partidos de la mesa. Y que votaron divididos los consejeros. Los partidos, pero en realidad esa es parte de los ejercicios en el Consejo. Claro. Esa es la democracia. De las decisiones colegiales. Pero ¿para qué hacer comentarios? O sea, nosotros tuvimos este debate hace como... pero es un poco lo que dice Paco. En lo que vimos en los últimos 3 días en el INE es algo estándar en donde hay decisiones colegiadas. Que hay decisiones en las cuales tú estás en desacuerdo y por lo tanto, si tú enfrentas una serie de acciones que te parece que te están jugando para eso está hecho ese órgano, para diferir. Sí, pero para contrastar, para chocar, para que se levanten, para que regresen. Pero que en este contexto te lo planteé como si... Y yo ya te compré la idea. Ya te lo compré. Pero entonces, si lo plantea como si toda la institución en todo el país estuviera una crisis. Entonces me estás dando la razón de un debate que tuvimos hace como 3 meses. Me estás dando la razón a Paco. No, pero hace 3 meses. A ti nunca yo creo que menos un viernes, antes de los Óscares. No, pero hace 3 meses tuvimos un debate aquí en la mesa en donde yo critiqué bastante fuerte al presidente del INE porque hizo un discurso político de que va a haber legalidad, de que van a florecer las instituciones, ¿no te acuerdas? Yo decía, el INE no se tiene que meter en los discursos políticos porque se van a meter en problemas. El INE nomás tiene que dar datos y estar dando información de lo que están haciendo y de lo que no pueden hacer. ¿Por qué? Porque ya se les... El INE que administra elecciones, ¿verdad? Exacto. Y entonces el estar dando discursos políticos les sale... ¿Ya viste la música que dice ya caíse la... vámonos a un corte, es viernes. Que nos vuelvan a apagar la luz como el otro día. Vamos a seguir el debate aquí. Creo que se llama guillotina. No, es una guillotina. Nos vamos a un corte, no se vayan. México vive un déficit crónico de productividad. Desde hace décadas en México se encuentra en una encrucijada, en una gran paradoja. No puede ser que seamos la economía número 12 del mundo y por otro lado estemos perdiendo competitividad por la falta de productividad en nuestros diferentes sectores. ¿Las consecuencias? Baja productividad que afecta a la economía nacional y se traduce en incapacidad de generar empleos suficientes. En ese contexto, el senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, propuso hacer una reforma al artículo 3º constitucional para que el Estado vincule al sistema educativo con los sectores productivos del país.
Es fundamental que la educación en el país, en todos sus niveles y modalidades, señaladamente en los niveles medio, superior y superior, esté orientada a satisfacer las necesidades y demandas del sector productivo, por lo que es preciso establecer una vinculación efectiva entre el sector educación y los diferentes sectores a través del aparato educativo. El presidente de la Comisión de Productividad del Senado apuntó que el objetivo primordial es generar programas educativos de calidad que cumplan con las demandas que fija el mercado laboral actual. De esta manera, millones de jóvenes que hoy no tienen alternativas verán los beneficios de recibir una formación académica adecuada que les permite incrustarse más fácilmente en el mercado laboral. Selene Ávila, Proyecto 40. Una televisión inteligente es aquella que va de acuerdo a los tiempos que se viven, que hace gala de la ética en su programación, en sus criterios para la programación, en sus contenidos. Y bueno, pues que tiene que ir de acuerdo a los avances tecnológicos, que tiene unos técnicos que los va actualizando, que tiene una responsabilidad con ellos y su equipo, ¿no? Señora, bienvenidos a Alta Definición. Como jamás se ha hecho en televisión. Tenemos un programa lleno de revelaciones. ¿No me cree? ¡Chéquelo! El único programa en la televisión con lo que hay que ver de la televisión. Sábado 20 horas. Proyecto 40. Es importante el programa de las tarjetas Sin Hambre y lo que es la tienda Diconsa, porque con esto abastecemos a los hogares de alimentos. Porque ya llevan su despensa, lo que tiene que ser. Son más o menos 15 productos que manejamos para la tarjeta. Antes teníamos que comprar en las tiendas cosas que nos daban más caras, a más alto precio. Nos alcanza para más, para llevar más. Cruzada Nacional contra el Hambre. 2 años cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Todos los miércoles ellos tendrán peligrosas misiones por descubrir. Farándula 40. 22 horas. Proyecto 40. Las cámaras te vuelven una estrella. Leer te ayuda a alcanzarlas como nadie más lo ha hecho. Lo que importa está en tu cabeza. Tú puedes aprender o enseñar a leer. Acércate a nosotros o entra a leermx.com. Todos los lunes, reabrimos el libro del conocimiento para adentrarnos a un mundo en donde el valor es poder. Hemos llegado a un punto de inflexión en el cual el país va hacia el barranco. Poder financiero. Plantearemos lo que a nuestro juicio será este 2015. Es momento de crecer. El Estado mexicano compró una cosa y le dieron otra. Poder financiero, lunes 22 horas. Proyecto 40. En México también pasan muchas cosas buenas, independientemente de los graves problemas que tenemos focalizados en algunos estados y del problema de corrupción generalizado. También en México pasan muchas cosas buenas. Hay muchos casos de éxito, hay empresas que llegan a México, empresas que se forman en México y sobre todo gente que día a día está haciendo algo por México. Y eso no nos lo pasa, ¿no? Entonces sí creo que debe de haber un espacio en la televisora donde pasen los casos de éxito, donde pasen gente que a pesar de los problemas está haciendo cosas diferentes o que ven los problemas una oportunidad de hacer cosas diferentes, porque esto puede contagiar a mucho más gente. No sabemos si felicitar o dar las condolencias, pero escuche esto. El Pleno del Senado avaló la designación de Santiago Nieto Castillo como titular de la FEPADE, órgano que depende de la PGR y va a ser la persona encargada de investigar los delitos electorales. Imagínense la chamba que va a tener. Veamos la nota.
Sí, protesto. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Santiago Nieto Castillo rindió protesta como fiscal especial para la atención de delitos electorales. Con 95 votos a favor, 0 en contra y una abstención, el Senado de la República avaló su designación. Santiago Nieto Castillo es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es colaborador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Fue asesor jurídico en el Consejo Local del entonces Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, así como asesor jurídico en el Consejo General del IFE. Además, se ha desempeñado como jefe de la Unidad de Investigación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. También ha escrito varios libros en materia electoral. Apenas tomó posesión, Santiago Nieto se entrevistó con el procurador Jesús Murillo Caram, ante quien refrendó su compromiso de trabajar con imparcialidad y siguiendo los principios del Estado constitucional de derecho. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, ¿tú estás leyendo algunos de los comentarios de por qué respaldaron a primero fue unánime, candidato? Fue 95 votos a favor, una abstención del Pleno, ¿no? Que son pocos los nombramientos que así creo que... Casi que la abstención, ¿te imaginas que alguien se equivocó cuando empujó el botón? No, que simplemente no fue al extremo del no. Cuando es una abstención es el no, pero sí. ¿no? Sí, pero cuando nomás hay una abstención. Y los discursos de los que sistemáticamente suelen oponerse a estas votaciones, como es Dolores Padierna o el senador Bartlett, dieron discursos muy positivos y muy alentadores. Sí. Hasta me preocupa tanta expectativa, porque yo creo que lo que viene es una elección muy judicializada. Bueno, sí. A lo mejor en el fondo lo que hay es esa preocupación. Y de hecho lo que están viendo y lo que hemos visto en declaraciones de varios dirigentes políticos es hay que ir a las urnas. O sea, hay una unanimidad entre los actores políticos, los más radicales, los más conservadores, que dicen a las urnas, sí. Hay que ir a votar en junio. Y parecería, esta unanimidad en el Senado parece un tipo de votación de Estado. Es decir, bueno, ¿qué es lo más conveniente, lo menos riesgoso? Pues que se llene ya este cargo del procurador para delitos electorales, que se paró en diciembre, porque los partidos políticos están metidos en estas negociaciones que no se entienden, donde tenía que salir junto el fiscal anticorrupción y el de delitos electorales. Entonces querían en la negociación que salieran los dos. Bueno, esto ya es imposible, y por eso salió ya lo del fiscal para delitos electorales, porque es el árbitro. Tú decías, Paco, porque se van a judicializar todos los y porque este es otro procesos electorales. Tiene otros dientes este Sí, claro. Ahora lo difícil del trabajo para este nuevo fiscal es que sí hay expectativas de que por lo menos algo es investigar, que ha sido el problema de la FEPADE, investiga, pero rara vez se están sancionando. Yo decía que olía chorizo. Y por eso es mucho más sorprendente la postura de la oposición. Sí. Porque él viene, es una persona con todas las capacidades académicas, que todo, o sea, no hay es inmaculado en eso. Él estaba en un tribunal en el Estado de México, y él está... Pero no es mexiquense, que hay que aclararlo, porque lo están presentando como mexiquense y no lo es. Y viene daba clases en la Universidad Panamericana. Entonces, ¿en dónde vuelo a chorizo? Universidad Panamericana, que es donde estudió el presidente Peña Nieto, ese es su alma mater, y el Estado de México, donde fue gobernador. Es decir, vuelven a surgir estas vinculaciones mexicanas, no necesariamente por naturaleza, por sangre, pero en este bloque, en ciertas posiciones. Por eso, más aún que políticos de oposición que sospechan por aparatos ya, o sea, ni siquiera por sistema, que estén en este momento apoyando de esta manera al nuevo procurador, pues algo están viendo en sus propias valoraciones, su propia información interna en los partidos, que no les está gustando.
y que dice hay que fortalecer estas instituciones. Con personajes que parecen imparciales, objetivos. Y es de donde se van a poder agarrar todos, porque un fiscal para delitos electorales no va Creo que a favor de la nueva uno legislación, uno de los argumentos que probablemente se van a utilizar más para cuestionar una elección va a ser los gastos reportados de campaña y el rebase de topes, porque por primera vez... Porque además sí son vinculantes en la elección. Sí. O sea, a diferencia de si ayer el Tribunal Electoral hubiera fallado contra el PRI, pues ni modo, a pagar una multa y se acabó. Pero ahora no. Ahora se anula. Ahora si esto fuera el caso, dicen, es que sí incurrió, se anula. Ándele, chiquitos, vámonos al sur de México, bueno, más allá del sur de México. El desabasto de alimentos no es el único problema que enfrenta Venezuela. Esto se suma a los conflictos políticos. Mire lo que acaba de suceder. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue contra otro líder opositor. En esta ocasión, se trata del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien fue detenido por una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia. El mandatario venezolano acusó a Ledezma de intentar un golpe de Estado respaldado por el gobierno de Estados Unidos. Caiga quien caiga, llámese como se llame, el que está detrás de estos atentados golpistas tiene que ir a pagar la justicia en la cárcel, tiene que ir preso. Estas declaraciones fueron rechazadas por el Departamento de Estado estadounidense, quien catalogó las declaraciones como infundadas y falsas. Por su parte, la esposa del alcalde de Caracas denunció la forma en que Ledezma fue aprehendido. Cuando Antonio Ledezma preguntó qué era lo que estaba pasando, ya estaban irrumpiendo en la primera puerta y se la destrozaron las puertas de acceso a su oficina sin mediar palabra. Vimos todos cómo fue empujado y golpeado. Incluso momentos antes de ser arrestado, el propio Antonio Ledezma informó en su cuenta de Twitter que la policía pretendía allanar su oficina, ubicada en el este de Caracas. Casi a la par de estos hechos, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, otro de los líderes opositores detenido, dio a conocer que guardias intentaban sacar a su pareja de la cárcel de Ramo Verde. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y agregándole el desabasto de comida, de bienes, o sea, el país está viviendo, Venezuela está viviendo una crisis económica de las pocas que ha vivido un país sudamericano. Crisis institucional. Y con esto crisis institucional. Yo también se arrestaron, creo que fueron 11 militares que supuestamente eran parte de este complot. Yo no sé qué está pensando el presidente Maduro, que puede hacer, obviamente piensa que puede llevar a cabo este tipo de arrestos públicamente y que no lo va a impactar, que lo beneficia. Yo no entiendo. Aquí ya las apuestas están que este gobierno no acaba el año. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué puede pasar en contexto internacional? ¿Qué tipo de presiones con esto? No puede haber presiones. No va a haber. ¿Por qué no puede haber presiones? No porque no quisieran. No pueden aislar, que ese es un poco el dilema en el cual se encuentran gobiernos como el de México y el de Estados Unidos. ¿Por qué no pueden aislar a Nicolás Maduro? Sí. Porque si aíslan a Nicolás Maduro en términos económicos, si por ejemplo Estados Unidos dice, dejamos de comprarle petróleo, o sea, no es de que entre en crisis Venezuela, sino que entre en crisis para unos países de Centroamérica y del Caribe. Entonces, apretarle el pescuezo a Nicolás Maduro es llevar en cuestión de días a una crisis profunda económica regional a Nicaragua y a República Dominicana para empezar. No es nada fácil. Pero esa es la geopolítica. Oye, nosotros, antes de que nos vayamos, nosotros estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Mañana cumple el proyecto 49 años. Todos nosotros, todos nosotros nacimos con proyecto 40.
Bueno, hay que congratularnos que seguimos aquí. Nosotros, o tú, particularmente yo especialmente tú. no, ¿cómo crees? No, de veras, y muchísimas felicitaciones a todas las personas que forman parte de este gran proyecto. Sí se hace televisión diferente, sí se ven cosas diferentes en este canal, sí se hace programación que nunca se vería en ninguna otra televisora. De veras, muchísimas felicitaciones. Yo creo que para mí la experiencia particular es la posibilidad de tener permanentemente una confrontación de ideas muy libre. Sí. Que ahora se da como un espacio por hecho, pero hace 9 años hay que pensar en la contribución de este canal, cuando realmente había muy pocas opciones de nicho. Yo creo que es la primera razón para felicitarse. Ok, con eso nos vamos. Feliz cumpleaños, Proyecto 40. Nos vemos de nuevo en el primer café a las 7 de la mañana.